Bienvenidos a Consulta con el Médico en France 24, el espacio dedicado a ofrecerles información útil para combatir el coronavirus. Y nos acompaña, por supuesto, como ya es habitual, el doctor Óscar Franco, epidemiólogo, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y de la Universidad Erasmo de Rotterdam y, por supuesto, asesor científico de France 24. Doctor Óscar Franco, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Hoy vamos a abordar el posible impacto que las múltiples protestas contra la violencia y el racismo policial que se han venido desarrollando en distintas ciudades de Estados Unidos podrían tener, ¿no?, en la pandemia de coronavirus. Por eso quisiera preguntarle, en primer lugar, si podrían las protestas contra el racismo tener un impacto en el comportamiento de la pandemia. Sí, hemos visto protestas en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, también aquí en Europa, en Ámsterdam, en París, en Londres, aquí en Berna misma. Se vieron protestas en Australia también, y en general lo que se está viendo son grandes aglomeraciones de personas sin distanciamiento físico, sin tener el tapabocas. En algunos casos hemos visto conflictos y en algunos casos la policía ha utilizado gases para dispersar las masas, lo que podría todo combinar y aumentar el riesgo de que se pueda producir una contaminación y un contagio. Se estima que aproximadamente 1 o quizás 2% de las personas que van a estas protestas puedan tener el virus y se lo puedan pasar a los demás. Y ya hemos visto en la historia cómo en la época de la gripe española en 1918, una ciudad como Filadelfia, que en ese entonces tenía 1.7 millones, permitió una demostración a la que atendieron casi 200.000 personas y pasaron de 600 casos en 6 semanas a 47.000 casos y 15.000 muertos, y luego en 6 meses 500.000 casos. Entonces yo creo que la protesta puede tener un efecto. La magnitud de lo vamos a poder entender en 2 a 4 semanas. O sea que hay antecedentes incluso en la propia historia de Estados Unidos. Doctor, ¿cuál es la situación en este país que está liderando el número de casos y de muertes? ¿Está controlando la pandemia? Realmente no. Hemos visto que Estados Unidos tiene una colección muy heterogénea de epidemias entre los diferentes estados. Ayer tenían casi más de 24.000 casos nuevos y vemos cómo 18 estados reportaron un aumento en el número de casos, especialmente 6 estados tuvieron récord en el aumento en el número de casos. En particular, hay preocupación por la Florida. Miami tuvo el récord en el número de casos en un día con casi 2.800. Arizona se ha visto un aumento, un récord en el número de casos y en el número de hospitalizaciones, y Texas tuvo también un récord en el número de hospitalizaciones. Todo esto se cree que es por una reapertura apresurada, y esto ha hecho que los modelos de predicción de mortalidad a octubre primero de este año pasen de 170.000 muertes a 200.000 muertes que puedan ocurrir en los Estados Unidos. Entonces lo que vemos es un afán por abrir y una respuesta que no ha sido muy coordinada a nivel nacional, y que la epidemia en Estados Unidos aún no está bien controlada. Doctor, usted ya hizo un poco referencia a esto al comienzo del diálogo, pero quisiera consultárselo de manera más concreta, ¿no? Porque fuera de Estados Unidos, como usted decía, se ha reportado un resurgimiento de casos que preocupan a gran parte del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, además de Latinoamérica, que continúa consolidándose como epicentro de la pandemia, hemos visto aumentos de casos en lugares donde parecía todo estar bajo control, como en el norte de Italia, en Lombardía, y vimos cómo este brote en Pekín, que en los últimos 5 días han tenido 100 casos, se ha ligado a un mercado que provee casi 70% de una población que son 20 millones de habitantes. A nivel mundial, si miramos los países con mayor número de aumentos en proporción en el número de casos, vemos cómo Guatemala, Brasil y Bangladesh están liderando. Y en el número de muertes vimos ayer cómo India reportaba más de 2.000 muertes en un solo día y está liderando en la proporción de aumento del número de muertes, seguido por países como Guatemala y también como Nigeria, que es muy preocupante. Entonces vemos cómo a nivel mundial la pandemia continúa sin estar bajo control y continúa el temor de una segunda ola. Doctor Óscar Franco, muchísimas gracias por su presencia, como ya es habitual en la programación de France 24 en español. A nuestra audiencia, por supuesto, la invitamos a que envíen todas sus dudas, sus consultas a nuestras redes sociales, que por supuesto serán trasladadas a nuestros expertos, y como siempre les recomendamos, cuídense mucho y quienes pueden, quédense en sus hogares.